esta tarde en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. 1, 14 y 15. Dice así. Capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice la letra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bendito sea Dios. Puede sentarse. Dios, aleluya, gracias Jesús. Aleluya. El arrepentimiento. Jesús dijo, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Así que Jesús dice que nos arrepintamos. Ahora quiero el tema que traigo hoy en esta tarde es el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Es volverse, y se refiere a la conversión. Quiere decir esto, que es que usted va en un camino, va caminando y usted se da vuelta y vuelve la mirada y se vuelve nuevamente atrás. ¿Qué quiere decir esto? Da un giro. Esto es lo que quiere decir arrepentimiento. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras, arrepentirse? Que el ser humano necesita el arrepentimiento, que el hombre se pueda volver hacia Dios. El hombre fue creado a su semejanza, fue creado para servir a Dios. En el huerto del Edén, en la primer pareja, dice que él formó la tierra, las lumbreras, formó todo en este mundo, los árboles, hizo también con su palabra, formó todo lo que hay en este mundo. Pero estaba solo en lo que Dios había creado. Pero dice que el hombre no fue creado a simple vista, a simple palabra. Dice que él lo formó del polvo de la tierra, hizo un muñequito, le dio los pincelazos que necesitaba, le empezó a hacer los ojitos, le empezó a hacer el cabello, lo formó lo más bello que era. Dice que fue semejanza a él. Semejante a él. Y fíjese usted que se tomó el tiempo para hacer al ser humano. Si usted ve en los primeros versículos, en los primeros capítulos de Génesis, dice que con la palabra dice: hágase la luz, y fue la luz. Y con la palabra dijo: fórmese los océanos, sepárese las aguas de las aguas, y para separarse se hizo la tierra, lo seco, con su palabra. Amén.
Los animales lo hizo con su palabra. Haga seres vivientes conforme a su género, dijo, con su palabra. Todo lo hizo con una sola palabra. Pero al hombre fue diferente como lo hizo. Se tomó el tiempo necesario. Dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, que se parezca a mí, que se parezca a nosotros, no en lo físico, sino que en lo espiritual del hombre estaba hablando. Dice que lo formó, agarró, vuelvo a repetir, agarró. Fíjense, mire, yo me imagino a Dios. Mi imaginación es tan finita que no puede alcanzar lo que Él hizo, pero yo en mi mente finita me imagino que Dios se bajó del cielo, de su presencia, y se inclinó y agarró un poco de barro, un poco del polvo de la tierra, y le echó, agarró del agua que estaba ahí, y le echó agüita y empezó a hacer aquel muñequito. Imagínense usted, tomó ese lodo y empezó a hacer ese muñeco. O sea que no fue simplemente una palabra que hizo el Dios para formarnos a nosotros, sino que usó sus manos y nos dio la forma que Él necesitaba. Y empezó a darnos forma, empezó a ponernos de los deditos, los de los pies, las manos, nuestra boca, todo nuestro ser lo empezó a hacer a Él. Tomó el tiempo necesario. O sea que usted y yo no somos poca cosa delante de Dios. No somos animales como Darwin dice que fuimos formados de la evolución. No, señores, que fuimos nosotros creados del mono, que venimos descendientes del mono. No, señores. Porque ya tengo casi 50 años y yo no he visto de ningún animal evolucionarse. Imagínense si fuera la evolución, cuántos animales, cuántos chimpancés hubieran ya evolucionado con la gente. Pero dice que agarró el hombre y empezó a hacer el muñequito y le dio vida. Sopló en su nariz. Sopló en su nariz y empezó aquel hombre. Y cuando él sopló, ahí le formó el alma y el espíritu al hombre. Sí, amén, así es. Bueno. Todo ser viviente, las plantas y los animales sí tienen alma, pero son inertes. Lo que es los árboles tienen inertes. Y el alma del animal muere al solo morir. Pero usted y yo no, señores. No, mi hermano, mi amigo. Aunque usted muera, usted y yo somos eternos, porque tenemos un espíritu que Dios nos sopló en nuestra nariz. Fuimos formados diferentes. Y hagamos nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos nosotros distinguir entre el bien y el mal. Nos dio eso para que nosotros pudiéramos decidir lo que debemos de ser nosotros. Pero el propósito de Dios para formar al hombre, fue el único para que nosotros pudiéramos darle la alabanza y glorificarle a Él. Amén, gloria a Dios. Porque después que formó al hombre, después que formó a la mujer de la costilla de Adán, dice la Biblia que se paseaba él también con el hombre, platicando también. Sí. Pero se interrumpe esa comunicación. Es cuando el hombre cayó en pecado. Sí. Le creyó aquel ser, aquella culebra que le dijo, pero que era el mismo diablo que estaba en ese animal.
Pero óigame decirle, pero el hombre decidió caer en la trampa del diablo y no necesitaba, en ese momento el hombre no necesitaba arrepentirse porque no había conocido pecado. Hoy, desde el momento que este hombre pecó, el hombre desde ese momento de la actual creación pasó diferente también. El hombre hoy necesita arrepentirse de sus pecados. Debe devolverse a Dios, así como el primer Adán, la Eva, tenía una comunicación con Dios. Ahora necesita el hombre volverse como antes. Necesita hoy arrepentirse de su pecado. Necesita volverse, como dice el original, arrepentirse es volverse hacia Dios, volver su mirada hacia otro lado de la dirección que está yendo el hombre, porque la dirección que está yendo al hombre es continuamente a pecar. Y cuando el hombre peca y muere, esta persona no va a una morada eterna y a gozar con Jesús, sino que va a un lugar, dice la Biblia, dice la Biblia que donde el gusano nunca muere y el alma nunca va a morir. Serán atormentados día y noche eternamente. De eso quiere Dios, que nosotros librarnos de eso. Entonces el hombre necesita arrepentirse para volverse nuevamente a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados en ninguna manera. El arrepentimiento es un mandamiento de Dios. Empecemos por notar que el Señor no solo predicaba el arrepentimiento, sino que lo hacía como que estuviera dando un mandamiento. Arrepentido, decía. Es que es una obligación del hombre. Arrepentirse es un mandamiento que el Señor da. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, amén. Sí es. Bendito el nombre de Jesús. Sí, Dios, aleluya. O sea que no solamente aquí en Estados Unidos, no solamente en El Salvador o Guatemala, no, dice en todo lugar. Así es. ¿Por qué? Porque en todo lugar de todo el mundo necesita el hombre arrepentirse de su mal camino. Sí. ¿Por qué? Porque el camino que usted lleva de perdición, de pecado, de lo que usted está haciendo, lo va a llevar a un lugar de tormento. Y Jesús vino hace 2000 años y vino hace 2000 años y fue crucificado, sufrió por usted y por mí para podernos salvar. Aleluya. Y siempre digo este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el texto de oro que hay. Aleluya. Porque Él demostró en la cruz de Calvario el amor que siente por usted y por mí. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero ¿por qué el pecado es tan grave? El pecado es una declaración de guerra contra Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, no solo estaban rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas, sino que estaba expresando su intención de ocupar el lugar de Dios. Oiga bien lo que está diciendo.
Se lo vuelvo otra vez a decir. El pecado es una declaración de guerra contra el soberano Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, no solo estaban rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas, sino que estaban expresando su intención de ocupar el lugar de Dios. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Lo que el diablo les garantizó es que si desobedecían a Dios, lograrían ser como Él. Esto es lo que le dijo el Satanás a Adán y Eva. Oiga lo que digo. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? La intención del diablo es siempre ser semejante a Dios. ¿Por qué el diablo fue destronado? Porque quiso ser como Dios. Quiso ocupar el lugar de Dios. Por eso fue él destronado, fue echado del cielo y fue destronado y se vino y lo destronó para la tierra. Pero le dijo el diablo al ser humano, Adán y Eva, serán semejantes a Dios. El hombre y la mujer siempre quiere ser más que otros. Cuando me imagino que cuando le dijo esas palabras, dijo el ser humano, seré semejante a Dios. Oh, wow, hoy sí. Dios no quiere que sea igual que Él. Dios es, en pocas palabras, es egoísta. Ya el diablo le había penetrado, ya había lavado su cerebro a esta pareja. Serán semejantes a Él, le dijo, sabiendo el bien y el mal. Y eso es lo que le gustó al ser humano. Pero no fue así. Eso lo encontramos en Génesis 3:5. ¿Sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Sí. En este contexto, el pecado fue una clara declaración de guerra contra nuestro Dios, nuestro soberano Dios. Las criaturas se levantan contra Él, el Creador, en un acto de rebelión y de rechazo hacia Él. Rechazan la voluntad de su Creador para imponer la suya propia. Ignoraba lo que Dios había dicho con la intención de hacer prevalecer sus propias ideas. Se atrevía a proclamar su propia autonomía y de independizarse de Dios, eliminando la voluntad de Dios. Bendito el nombre de Jesús. O sea que el hombre necesita, a veces le quiere decir a Dios, tú te equivocaste en esto. Tú necesitas corregir esto. A veces el hombre con sus actuaciones quieren corregir a Dios. Quieren ser mejores que Dios. Pero esto no es así. Nosotros somos tan pequeñitos que no podemos alcanzar la mente de Dios. Podemos decir, por tanto, que el pecado es un desafío arrogante del hombre en su deseo de ser igual a Dios. Porque queremos siempre hacer semejante a Dios en nuestras actuaciones. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Esto se aprecia con mucha claridad
en la sociedad moderna que manifiestan su rebeldía contra Dios, estableciendo leyes y modelos de conducta que se oponen a los principios de la ley. ¿Qué podemos hacer ahora en nuestros días? ¿Cómo lo manifestamos en nuestra sociedad? Queriendo cambiar el modelo que Dios ha dejado. Usted ve a nuestro alrededor, el hombre quiere poner lo que Dios no ha puesto. Quieren hacer lo contrario de lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Qué Dios hizo en el huerto del Edén? Varón y hembra. En nuestra sociedad hoy en día queremos cambiar eso. Hoy quieren poner hombre con hombre, mujer con mujer. En nuestra sociedad hoy en día estamos queriendo cambiar, diciendo, Señor, tú te equivocaste. Cambiar el diseño de Dios como lo formado del principio. Quieren cambiar a Dios queriendo decir, Señor, tú te equivocaste. Hoy en nuestra sociedad es mejor que la tuya, tus ideas. Pero no es así. Dice Isaías 5:20, dice lo siguiente. Hay de los que oiga lo que dice este texto, es maravilloso. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Bendito el nombre de Jesús. Precioso texto. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Estamos viviendo hoy en día lo mismo. Toda nuestra sociedad quieren poner al revés todo. ¿Por qué? Porque la sociedad demanda, diciendo que ellos tienen la razón. Han quitado la Biblia en las escuelas, las oraciones de las escuelas. ¿Por qué? Porque la sociedad dice que no es así. El pecado nos enemista de Dios. Para Dios el pecado no es una travesura inocente, sino es un acto de enemistad con Él, por Él. Y es aborrecimiento y desprecio contra Él. Ese es el pecado contra Él. No es una travesura, sino más. Los niños hoy en día son traviesos, porque son niños. Dice uno, está bien, porque pues son niños, se les pasa. Pero el pecado no es así. El pecado es muy diferente para Dios. Para Dios el pecado, como dije antes, no es por inocente o es una travesura de un niño, no. Para Él no existe eso. Es enemistad contra Él. O sea, en pocas palabras, aquel que no hace la voluntad de Dios, aquel que anda pecando con Dios, es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque él no quiere él aborrece el pecado. Él desprecia el pecado y por lo tanto es enemigo a aquella persona que anda haciendo el pecado.
O sea que no es poca cosa lo que Dios demanda. Por eso demanda que el hombre se arrepienta de sus pecados. ¿Y cómo puede ser amigo de Dios? Simplemente arrepiéntase. Acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahí sí va a ser amigo de Dios. Sí. Pero mientras ande pecando, mientras ande allá afuera no queriendo hacer la voluntad de Dios, mientras que rechace a Jesús, usted es enemigo de Dios. Sí, se constituye. Aunque usted no beba, aunque usted no diga que usted que hace lo bueno, que no ofende a nadie, no. Usted necesita arrepentirse para ser amigo de Dios. Si usted no se arrepiente y no acepta a Cristo, lamentablemente le digo hoy esta tarde que usted es enemigo de Dios. Bien. Bendito el nombre de Jesús. Así es. Puede que en muchas ocasiones esa enemistad no se exprese como una hostilidad abierta hacia Dios, sino que tome la forma más habitual de la indiferencia. Pero cuando una persona dice que no le interesa Dios o lo que Él ha dicho, estamos ante una tragedia suprema y estamos ante uno enemigo hacia Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Al fin y al cabo es simplemente una cuestión de gusto, pero si una mujer dice que no le interesa su marido, está manifestando un grave problema. ¿Por qué? Porque da a entender que se ha terminado el amor entre ellos y pronto llegará una ruptura entre una enemistad. O sea, que no es, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros decimos, solamente sencillamente no es así, hay una ruptura, es problema. Esto quiere decir que cuando nosotros decimos que Dios no nos interesa, estamos en una ruptura con Dios. Cuando una pareja dice, no, Dios no, ya no existe nada, rompemos ese lazo. Hay una ruptura en ese matrimonio. Son separados y ya no son nada. Ya se terminó el amor. Así es con Dios. Cuando el cristiano que no quiere nada con Dios, que dice ser indiferente, ahí nomás dice, ya no quiero nada con Dios, y se rompe ese lazo que une al hombre y a Dios. En ese instante se rompe y ya no hay una comunión con Él. Entonces propongo este ejemplo de un matrimonio. Pero para que haya una comunión con Dios, debe ser un arrepentimiento con Él. Debe haber una comunión con Él. Nunca puede haber una ruptura, decir, ser indiferente con Dios y decir, yo amo a Dios. Porque no podemos amar a dos señores. Decir, no, yo amo a Dios, pero ando pecando. Amo a Dios por tal cosa. No se puede servir. No se puede. Si usted anda pecando y no se arrepiente, déjame decirle que usted es enemigo con Dios. Y pese a lo que pensemos, pero la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. Que es amigo del mundo, es enemigo. Exactamente, gracias. El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aleluya. Pero cuando comparamos el amor de Dios que Dios tiene por el hombre con la
apatía y hostilidad que sus criaturas le demuestran a él, es entonces cuando apreciamos con total claridad la enemistad del hombre hacia Dios. Esto queda de manifiesto en las palabras del Evangelio de Lucas, de Juan. Y vuelvo a repetir nuevamente. Dice, Juan 3:16 al 20 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Bendito el nombre de Jesús. El hombre ama más al pecado y por eso anda en tinieblas. Pero déjame decirle que en esta tarde, usted que me está oyendo, hay una esperanza y eso se llama el arrepentimiento. Si usted se arrepiente de sus pecados, déjame decirle que usted va a ser salvo y va a ver la luz. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. El pecado atenta contra la justicia de Dios. Dios es justo, ama la justicia y aborrece la injusticia. Por lo tanto, puesto que el pecado es una transgresión de la ley de Dios, Él la aborrece. Juan 3:4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso que era 1 Juan 3:4. Bendito el nombre de Jesús. Hay otro texto que dice: muy limpio eres de los ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Bendito el nombre de Jesús. Dios no puede ser moralmente neutral o indiferente hacia el pecado. Su propio carácter justo le lleva a juzgar con firmeza. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Por lo tanto, el pecado crea una barrera entre Dios y las personas. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, dice la palabra de Dios. Cuando el hombre peca, Dios no puede oírlo, porque el hombre se está ocultando dentro del pecado y Dios no lo escucha. ¿Por qué? Porque Él es santo, 3 veces santo, no puede oírlo. Y Él dice que su rostro para no oírle. Por otro lado, el pecado rompe el orden moral que Dios ha establecido desde la fundación del mundo y conduce a la catástrofe moral y espiritual. Catástrofe moral y espiritual. Por esa razón, el pecador será excluido del reino de Dios si antes no es perdonado y limpiado. De otro modo, si el pecador entrara en el cielo, automáticamente dejaría de ser un reino de justicia. El libro de Apocalipsis dice, hablando de la nueva Jerusalén, y confirma esto, 21-27 del libro de Apocalipsis: no entrará en ella ninguna cosa inmunda,
o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida Amén. Así es. y del Cordero. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Es bien sencillo. ¿Quiere usted estar escrito en el libro de la vida? Arrepiéntase. Arrepiéntase de su mal camino. Vuélvase. A arrepentirse es volverse hacia Dios. En la dirección que usted va pecando, esa dirección, ese camino lo lleva al abismo, al fuego eterno. Pero si usted se arrepiente y vuelve, y dice volverse, significa volverse hacia Dios. Si usted quiere ser amigo de Dios, tiene que arrepentirse de sus males. Como dice aquí, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. O sea que allá no va a entrar eso. Allá va a entrar en la Nueva Jerusalén. Vamos a estar todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Aleluya. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Aquellos que han sido lavados con la sangre de Él y hemos sido perdonados. Solamente así podemos entrar en ese lugar. Ahora le insto a usted, si usted quiere estar ante la presencia de Dios, porque Él dijo, me voy pues a preparar lugar donde yo esté, dijo, vosotros también estaréis. ¿Quiere estar usted gozándose en esa preciosa Jerusalén? En ese lugar maravilloso donde dice Apocalipsis que no va a haber enfermedad, no va a haber llanto. Ya no va a haber necesidad de esta luz que hoy necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a suplir todo eso. Dios va a ser el único que va a estar haciendo eso. Eso es lo único que Dios quiere. Así es. Que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado que estemos. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Que nos volvamos a Dios. Que nos volvamos hacia Cristo. Para que usted y yo gocemos de esa eternidad que viene un día. Así que hay dos caminos. Dos caminitos. Uno que lleva a la perdición, y el uno y del otro es el que va a la vida eterna. Amén. Uno para Dios y otro para el lago de fuego. Así que usted y yo hoy esta tarde le estoy diciendo estos dos caminos. ¿Quiere gozar con Cristo? Arrepiéntase. Acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie en esta hermosa tarde. Oremos a Dios.